Señoras y señores, qué gusto saludarles y darles la más cordial de las bienvenidas, de verdad, a una emisión más de No nos grillemos, este programa que tanto Juan Carlos Flores como una servidora hacemos semana a semana para estar en contacto permanente con ustedes, hablando de los temas pues, más recientes que han estado sucediendo en nuestro querido país, en México. Y bueno, eh, ya estamos en este 2023, en esta segunda semana de enero, esperando que les vaya verdaderamente maravilloso, porque más allá de cómo se encuentre México a través de sus circunstancias políticas, lo más importante es nuestro entorno cercano, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos quiere, a quienes nosotros queremos, para poder tener siempre esa calidad de vida, de cercanía y de cariños, que es lo que le da realmente pues la gran motivación para seguir adelante en esta vida maravillosa que Dios nos regaló. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Lolita, qué gusto saludarte. Y pues bueno, arrancamos el 2023 a todo lo que da, Lolita, vaya cantidad de información, de hechos que hemos visto en este arranque de todo tipo. Está cargadísimo de información, Lolita. Bueno, pues tú empezaste con un problema de COVID que te ha tenido verdaderamente tirado durante todos estos días. Afortunadamente ya vas de salida, gracias a Dios, porque de verdad, oye, qué lata ha dado esta enfermedad, ¿eh? Pues mira, desde hace varios meses, Lolita, que ya terminaba la pandemia, que ya habíamos superado, creo que la sexta ola, ya no Sí, sé en qué, bueno, no, en qué ola vamos. Es sí. una variante muy extraña. Estuve, pues bueno, en un viaje regresando, yo creo que en el vuelo de avión fue donde ahí me contagié y pues resfriado tremendísimo, temperatura, calentura un par de noches, Sí, bien la oxigenación, Lolita, pero ahora lo que he escuchado en varios amigos, varias personas que se han contagiado, es una tos persistente como de 15 días, Lolita. wow. Entonces ando en ese proceso de la tos, guardados ya lo pasamos, ya lo superamos, pero bueno, con una tos ahí persistente, Lolita, y bueno, pues Miel es que y está limón, heladísimo. pero a todo lo que da, ¿eh? Oye, ya me recetaron también, me dijeron de una leche hirviendo con bombones. Yo no me Ah, sabía sí, esa, también Lolita. eso es muy bueno, claro que sí. Yo no me la sabía y me la Sí, cómo platicó no. ahí una persona que eso también era muy bueno y pues hay que cuidarse, Lolita. El frío está todo lo que da. Sí, cómo Está no. tremendo el frío allá también en Estados Unidos, aquí en Sí. México. Uy, Y sí. pues hay que cuidarnos mucho porque las enfermedades, no, yo creo que más no, digo, es un cálculo muy así de bote pronto, Lolita, pero persona que platico y la mitad yo creo que se ha enfermado, ¿no? Sí, Entonces, cómo no. hay Yo, mucha yo gente que se ha contagiado. verdaderamente en ese sentido la he librado, gracias a Dios, ¿eh? Porque Qué pues bueno, prácticamente Lolita, ya no salgo de la casa. Me la qué paso bueno. pues muy guardada porque efectivamente si no te cuidas y más en esta época de fríos, pues te estás exponiendo a una complicación que nadie necesita. Así es, Lolita, hay que cuidarse muchísimo porque también desafortunadamente ya se empiezan a escuchar de fallecimientos por Sí, cómo COVID no. nuevamente, ¿no? Entonces, un colega periodista hace un par de días, desafortunadamente, él tenía diabetes y se le complicó con el tema del COVID y pues un tema de pulmones y falleció muy lamentablemente, ¿no? Qué Entonces, barbaridad. hay que seguirse cuidando, Lolita, porque ya se empezaron a llenar también los hospitales. Oye, y pues vaya que tenemos muchas noticias el día de hoy, mi querido Juan Carlos. La noticia que se dio a conocer en relación a la ministra, donde resulta que la ¿Qué UNAM tal? saca un comunicado el día de ayer diciendo que sí, que la tesis fue plagiada. Y entonces todo esto se encamina directamente a la Secretaría de Educación. Eso no me encanta la idea porque pues, sabemos que la Secretaría de Educación depende directamente pues de Presidencia de la República y recordemos que pues la señora ministra Esquivel pues es muy, muy amiga, el esposo de ella particularmente, del presidente López Obrador. Entonces, pues estoy segura que ahí, aunque pase a manos de la Secretaría de Educación, pues al frente de esta secretaría está una total y absoluta e incondicional del presidente,
que cuando le preguntan algo dice, pues no sabría qué contestar, ¿verdad? Este, pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la reacción que esperamos por parte de la Secretaría de Educación? Yo no espero ninguna, realmente. Sí, mira, es un escándalo, Lolita, desde diciembre cuando sacaron la noticia. Claro, Yo creo que fue un pésimo control de daños, manejo de crisis. Lo no, que bueno, haya hecho en ese momento el equipo de la aún ministra Yasmín Esquivel, yo creo que en lugar de ayudarla, ahorita la pusieron en una situación de mucha pena ajena, Lolita, porque sí, resulta que todo lo que se inventaron, lo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, que después tuvo que desmentir que no habían no, sacado un bueno, comunicado diciendo que ellos determinaban que si era toda una serie de atrocidades, Lolita. De verdad que es increíble a veces lo que llegan a hacer este tipo de personajes por mantenerse a un cargo, porque pues, lo más digno hubiera sido en ese momento renunciar, ¿no? pero por Saber qué es lo que había supuesto, hecho. Y fíjate, Lolita, me llama mucho la atención porque no lo discutimos en su momento, Lolita, pero es que hay también, digo, entiendo a Sheridan, no es tanto de mi devoción, te lo voy a decir honestamente, Lolita, pero sí, bueno, se dio a conocer Guillermo Sheridan por todos lados, pero te voy a decir, ahí no fue Sheridan, ahí es alguien que supo que la ministra había cometido un plagio, yo creo que en esas épocas de estudiante o de claro, juventud, porque no es tan sencillo encontrar dos tesis que son idénticas, Lolita, la fecha en la que lo presenta uno, el año siguiente la presenta la otra, alguien pero de su son 4 juventud. tesis igualitas, Salieron son las dos 4, posteriores, pero la primera fue en el 86, Lolita. Y esta correcto. es la de este licenciado que habían dicho que ya había dicho que él, no sé qué, la fiscalía se prestó Sí, a sí, eso. sí, Fíjate que sí, se sí. presta a la fiscalía. Después salió él mismo diciendo, yo nunca he dicho eso. Y ahora la UNAM, pues No, y que además textualmente, había ido ante un notario. ante un notario y luego ya la O que lo sea, llevó es que me llevó una carta a mi buzón de mi casa. De verdad es una torpeza, Lolita. no, eh, bueno, y además se evidencian de una forma tan burda de que la claro, fiscalía, lo que hemos visto, Lolita, la fiscalía es un brazo político, total, es dependiente absolutamente de la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, no sí, actúa autónomamente y queda muy mal parada. Pero a lo que iba, Lolita, es eh, bien debe saber Yasmín Esquivel quién fue quien filtró esa información, porque no es tan fácil, no es tan sencillo, Lolita. Es una tesis de 1986, imagínate, a sí, alguien claro. se lo hizo llegar a Guillermo Sheridan, Sheridan tuvo el tino de colocarla, de seguramente venderla, pues Sheridan es así, ¿no? Lo conocemos, y bueno, pues ya se volvió muy famoso Guillermo Sheridan, pero ahí la clave es quién hundió a la ministra Yasmín Esquivel. Yo creo que eso va a ser muy interesante saberlo. La UNAM, como dices, ayer la FES Aragón, estudió ella en la escuela, Facultad de Escuelas Superiores de Aragón, saca un Sí, comunicado al minuto, yo creo que ya estaba eso muy planchado, la UNAM, firmando Enrique Graue, pues mencionan sí, esto, que ellos según consultando con el abogado general, pues no tienen ahí ellos forma de quitar un título que ya claro. otorgaron, que no está en su normatividad, pero yo creo que ahí fue Enrique Graue, el rector actual de la UNAM, pues voy a decir su Poncho Pilatos, ¿no? Se lavó las manos, Lolita, le echó la bolita a la SEP, le echó Sí, la bolita a la SEP y ahí ya sabemos qué va a pasar. Nada, nada. nada. Yasmín Esquivel va a seguir siendo ministra. Sería, lo excepcional sería que presentara su renuncia ahorita, pero yo creo que eso no va a pasar. Oye, por el mínimo decoro, por el mínimo Yo decoro, creo que eso debería ser. Su esposo es un empresario sumamente rico, por ¿no? supuesto. Tiene muchísima lana, tienen mucho poder económico, y yo creo que una forma digna de la Sí, la ministra Yasmín familia Esquivel, Reobó tiene mucho dinero. tienen mucha lana, Lolita, y yo creo que se haría bien la ministra en replantearse algo, y no sé de qué forma poder enderezar su carrera, porque pues esto ya nadie se lo quita. Si No, se es mantiene un quemón para el resto de la vida, ¿eh? si se mantiene la Suprema Corte, yo creo que va a ser algo muy incómodo. Yo creo que ella misma sabe esta situación. Y bueno, si se deja manejar por ese equipo que le ha de haber dorado la píldora con ese pésimo control de daños y manejo de crisis, pues se va a sostener. Pero yo creo No, que eso ya es insostenible, Lolita. Yo creo que ni siquiera López Obrador se atrevería mañana a seguir defendiéndola. Entonces ya está muy claro lo que sucedió.
no queda lugar a dudas. Y bueno, pues Yasmín Esquivel debe saber qué compañero o compañera de generación, si su tutora de tesis, quién sabe, Lolita, ellos sabrán quién la hundió, porque pues, aquí se termina, aunque siga como ministra, se termina la carrera de Yasmín Esquivel, Lolita. Desde luego, se acaba toda la credibilidad, ¿no? Y toda Así la es. respetabilidad que puede tener un personaje de esa naturaleza, en donde se supone que deben de ser, pues, gente proba, ¿no? Gente realmente comprometida, gente honesta, ¿no? Y hablo de honestidad intelectual, Claro. porque desde luego eso es muy importante, es lo único que te puede dar finalmente credibilidad, ¿no? Para todas las Sí, decisiones que se toman, y más el tipo de decisiones que se toman en la Suprema Corte. sí, y mira, yo conocí el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel. Te voy a decir, si no hubiera pasado esto, pues quién lo iba a pensar, Lolito, honestamente, Claro, ¿no? Pero claro. bueno, así es la vida, algo de hace 40 años, por ahí alguien seguramente dijo, por aquí es, y bueno, pues entre los universitarios, Lolita, el plagio, pues no hay más, o sea, tendría que renunciar, Lolita, pero yo dudo que eso vaya a pasar. Pero además te voy a decir una cosa, también tiene responsabilidad la que fue la directora de la tesis, porque qué casualidad que ella fue directora de la tesis de un año antes y aparte de la tesis de Yasmín, y entonces, y de las otras dos más que son una copia, son cuatro tesis iguales. Sí, Entonces, ¿qué hay atrás de todo esto? O sea, sí, la directora de tesis las vendía. ¿Qué hacía la directora de tesis? Porque puedes sacar cualquier cantidad de conjeturas, ¿eh? así es, la Facultad de Derecho de la UNAM ya por lo pronto, respecto a lo que dice Lolita, ya determinó que no le va a permitir continuar en la planta de profesores a esta Claro, tutora. Y yo creo que la investigación va a ir hacia allá, porque suena lógico. Yo creo que alguna de esas cuestiones excepcionales que hubiera podido plantear Yasmín Esquivel desde el principio, si es que esa fuera una el hipótesis o caso. la realidad, es que tal vez, porque eso lo sabemos, puede llegar algún tutor de tesis, te puede recomendarte lecturas, puede recomendarte bibliografía, puede decirte, oye, por aquí puede ser esta investigación, y pues bueno, uno nunca sabe, Lolita, ahí suena mucho a que, mira, aquí tengo esto, con esto cumples el trámite, que finalmente la tesis es eso, es un trámite, Claro. pero pues no sabe de qué manera pues sí, ¿no? Sí, pero la tesis la tienes que trabajar. Así es, Lolita. O Ese es sea, un debate a ver, también ahí. espérame, por mucho que sea un trámite, la tienes que trabajar, porque si no es el equivalente a un niño de primaria que está copiando al compañerito. Mira, hay un debate ahí Guardando conforme toda a proporción la. es lo mismo. Te voy a decir, ahorita hay un debate ahí en la universidad que la tesis, por ejemplo, en la UNAM es muy estricta en algún sentido, porque no te permiten en aquel entonces, en el 86, no sé cómo haya estado el plan de estudios en ese momento, yo estudié hasta el 93, pero lo que sí sé es que no daban opciones antes, por ejemplo, de promedio, de tesinas, de investigaciones, de seminarios de titulación, y bueno, Sí. pues ahí finalmente yo creo que te digo, suena a que esta tutora de tesis se le hizo fácil, aquí está, y pues quiso cumplir de una manera rápida. No lo sé, Lolita, ya lo tendrá que decir Yasmín Esquivel, a ver qué Así fue lo es. que sucedió, porque de verdad es lamentable, la va a marcar para siempre, no, no, no le veo otra Y salida. si es que lo dice, y si es que lo dice, otro personaje más que está en grandes entredichos, pues es ni más ni menos que la jefa de gobierno, oye, porque no es posible que todos los fines de semana salga fuera de la ciudad para estar haciendo sus campañas y justamente cuando está fuera de la ciudad, pues acaba de pasar el problemón del metro. Es Fíjate que increíble, ¿no? tuvo que venir esta tragedia, Lolita, para que suspenda por el momento, porque así lo Sí, dijo claro. ella, por el momento sus giras, ella dice que no, pero pues todo el mundo sabemos, no nos chupamos, ahora sí que no nos grillemos, todo No el mundo nos sabemos que grillemos, son su pre-campaña presidencial, y bueno, claro. tuvo que venir esta desgracia, y lo increíble, Lolita, yo no entiendo de verdad a todos los que da bien, incluidos los gobernadores de Morena, No, bueno, que, ahí que al firmando. viejo estilo de la cargada priista Sí, sacan sí. su desplegado, pues solidarizándose con Claudia Sheinbaum, como si ella fuera la A ver, víctima. pero aquí la única víctima, la víctima real que hubo es esta chica de 18 años que murió en ese choque.
Es Y las terrible, Lolita. únicas otras víctimas fueron todos los heridos que salieron de ese choque. Mira, Ellos son las víctimas. quisieron minimizarlo. Primero habían dicho que era un joven de 23 años. Yaretsi era un estudiante de artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México, 18 años, Lolita. Es una verdadera tragedia. Fueron 106 heridos, de los Así cuales es, 22 siguen hospitalizados. Y ya así es. empezaron a sacar los testimonios, aquellos que estuvieron en ese terrible accidente, que tardaron 40 minutos, Lolita. Yo no quiero imaginarme esa pesadilla de Qué que vas horror. en un tren subterráneo, chocas, no sabes qué está pasando, todo se llena de polvo y tardan 40 minutos en llegar los paramédicos, en llegar los primeros servidores del metro, servidores públicos del metro. Es una pesadilla de terror. Y ya también salieron los testimonios de aquellos que dicen que ya les prohibieron en un momento subir videos, lo cual Sí, sí, afortunadamente no pasó porque todos ya vimos qué sucedió. Y claro. lo otro es que según atendieron a todas las víctimas, pero hay varios que tuvieron que regresar al hospital, Lolita. No, Salieron bueno. ya los videos de cómo quedaron los vagones del metro. Es increíble, es un milagro que solamente haya fallecido una persona, Lolita. De verdad es catastrófico. Y lo peor, Lolita, no es la primera vez que pasa. Después de lo de la línea 12, pues no aprendieron. De verdad que es una Van calamidad. tres problemas que ha tenido la jefa de gobierno con el metro desde el momento en que tomó ella posesión, porque el cuarto fue por ahí de 1970 y tantos que hubo un Sí, accidente. Bueno, desde entonces no habían habido accidentes en el hubo metro uno en el hasta que llega, 2015, hubo uno en el 2015 con Mancera, sí, ese también está contabilizado y son tres, como dices, Lolita, y la cifra es escalofriante, 30 personas fallecidas, Lolita, de lo que imagínate, va del 2018 al 2022 por el metro. Yo no sé por qué Andrés Manuel insiste tanto en que Claudia Sheinbaum sea candidata a la presidencia. no lo Es sé. decir, mueren 30 personas en el sistema, en el que, ¿te acuerdas, Lolita, que el sistema de transporte público más seguro, decían, del mundo era el metro de la Eso Ciudad de decía, México? Y eso ahora decía. también, con las babosadas que salen, Lolita, de que hay que cuidarlo, digo, siempre lo hemos cuidado, Ay, por siempre lo Dios. hemos Y cuidado. no, y además lo que a mí me brincó horriblemente fue la frase que utilizó el presidente de la República, porque dijo que habría, pues valdría la pena averiguar a ver si no fue, digamos, algo planeado, ¿eh? Para lastimar a la cuarta transformación. Espérame tantito. O sea, Pues mira, ve la Lolita, acusación que está haciendo directamente al secretario general del sindicato del metro, como si él decidiera hablar con sus trabajadores y decirles, a ver, te toca irte de kamikaze. Lo que vas a hacer para que boicotees la cuarta transformación y el gobierno de la Ciudad de México, vas a ir a exponerte y te vas a ir a matar para que de esa manera puedas tú hacerle un daño a Claudia Sheinbaum. O sea, me parece de verdad súper desafortunado ese tipo de declaraciones, ¿eh? mira, ellos en su en discursiva siempre ponen este tema de que no se descarta ninguna línea de investigación. No, Ahí mencionan esta palabra, que así como mencionaron lo del autoatentado, que fue una verdadera mentada por donde le veas Lolita de lo de con lo Ciro de Gómez Ciro. Leiva, ahora están manejando lo del sabotaje. Y bueno, Lolita, es una incapacidad por donde quiera que se le vea, porque suponiendo en una lejísima suposición que fuera este tema de un sabotaje, bueno, para eso eres gobierno, Lolita. Para Ay, eso por, eres gobierno, para eso llevas 25 años gobernando esta Ciudad de México y para eso tienes esa relación con el sindicato, con los trabajadores, porque claro, para eso eres gobierno. claro. Entonces, se ensartan solos, Lolita. Yo creo que ese tipo de declaraciones son, además de desafortunadas, de absurdas, pues son también de una torpeza que dices, oye, ¿para qué eres gobierno? O sea, a cada rato resulta que y esta palabra también de solidaridad con las víctimas, estamos con las víctimas, pues es que un gobierno no tiene que estar viendo víctimas, ¿no? Un No, gobierno no debería tener víctimas dentro de su administración y esa ha sido la constante de este gobierno e insisten estos gobernadores en tener a Claudia Sheinbaum como su principal figura a la presidencia, sí, cuando andaba de gira en Morelia, cuando tardó 4 horas, Lolita, y dicen ahora los diputados federales, yo no los entiendo, los alcaldes,
los estos, no tengo otra expresión, Lolita, que propagandistas, si quieres llamarles paleros de Morena, de que Sí. llegó de manera inmediata. Yo digo, si esa es Ay, la por Dios. inmediatez para los gobernantes de Morena, pues uno entiende por qué este gobierno va tan mal, No, ¿no? O bueno, sea, si la inmediatez se mide en 4 horas cuando tienes un desastre, el tercer desastre de este sexenio y yo creo que el segundo peor en la historia del metro, en sí, los claro. 50 años que lleva el metro, dices, oye, pues esa es la inmediatez, qué bárbaros, 40 minutos para que llegaran las camillas, o sea, no hay ni siquiera un sistema de emergencia dentro del metro que pueda solventar esto, ¿no? Y la desgracia que la persigue, porque apenas ayer también se estaba incendiando ya un vagón ahí en la Sí, estación hombre. Politécnico, en la línea 5. No, Y no, no, pues no. también las benditas redes sociales, pues que, como decía el presidente, ¿no? Ya está, cada quien con su celular puede estar grabando y hay cuál sabotaje, ahí se está grabando en el momento en el que suceden las cosas. Bueno, y Es hace falta dos de o tres mantenimiento, días el Lolita. cable que está en la parte de arriba, en el techo, ¿no? Del Entonces, metro, se había diario le caído a salen. las vías, imagínate. Y además, Lolita, pues es esta permanente que no hay otra, es falta de mantenimiento. Es Claro, falta de mantenimiento, no le están destinando la lana que deberían destinarle. Y eso también, hay un periodista que demostró ahí cómo se le había recortado y ahora salen, no, ha sido la mayor inversión en la historia del metro. Y dices, pues, ¿dónde está esa mayor inversión? Te digo que son malos hasta para comunicar. Dices, si fuera esa la mayor inversión, pues no tendrían hasta esos para problemas, mentir, Lolita. hasta para mentir. Entonces, es por donde le quieras ver. Yo creo que esta, sin exagerar, sepultaría las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, Lolita. Yo creo que Bueno, ya sería si demasiado fueran otras las irracional. circunstancias, desde luego, pero tú sabes muy bien que el presidente López Obrador, primero, no le gusta que le lleven la contraria, y segunda, la única voz que él reconoce con autoridad es la propia. Pues Entonces, sí, esa es la situación, digo, no nos grillemos, mi querido Juan Carlos. aunque hay un dato ahí que, bueno, aunque el rey vaya desnudo, Lolita, yo creo que a eso debe, porque es muy pragmático el presidente, él toda la semana se mide y mide Sí, absolutamente todo en sus encuestas. Y aquí, por donde le quieras ver, este fue la gota que derramó el vaso, porque si ya teníamos certidumbre en que la oposición llegaría a ganar la capital de la República el 2024, yo creo que con este último accidente está clarísimo que no, Morena va bueno, a perder la Ciudad de México. Yo no no, le veo por ningún otro, aunque pongan a García Harfuch, que la verdad es que tampoco no creo que sea ahí un tan buen gallo, pero aunque lo pusieran a él, Lolita, yo creo que para Morena ya está perdida la Ciudad de México en el 2024 y eso lo debe de saber el presidente de la República. Oye, por cierto, a mí me llamó muchísimo la atención lo siguiente. Cuando se presentó este accidente, eh, se supone que cuando está fuera la jefa de gobierno, pues quien debe de quedar en su lugar es el secretario general de gobierno. Es quien debe ser el vocero, es quien debe de hablar, el que debe dar a conocer qué es lo que está pasando. Y me llamó mucho la atención que el que estaba hablando y diciendo y explicando era precisamente el secretario de Seguridad Ciudadana y no Martí Batres. O sea, eso sí me brincó muchísimo, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué punto recibió esa instrucción, ¿no? El secretario general, el secretario de Seguridad Ciudadana, porque de alguna manera, pues no sé si estoy mal, tú me dirás, pero yo he visto que lo trae Claudia para arriba y para abajo, ¿eh? Fue muy notorio, Lolita, llegó Martí Batres, fue el primer funcionario que llegó al tema de este desastre ahí Sí, en lo del metro. Llegan juntos García Harfuch y Martí Batres, pero efectivamente es el secretario de gobierno al que le correspondería y él estuvo ahí en todo momento. Y claro, fue muy notorio, Lolita, ahora sí que no nos grillemos, y sí, el propio sí, Martí Batres debe de saberlo, que pues lo hicieron a un lado, ¿no? totalmente. Él, quien dio las cifras de los heridos, a qué hospitales iban dirigidos, que no se le despegó un segundo a la jefa de gobierno, pues fue el secretario de Seguridad Ciudadana, que qué bueno que estaba ahí, pero le correspondía completamente al secretario de gobierno. Entonces deben de traerse una grillísima y tremenda, Lolita, porque fue muy notorio.
fue Sí, muy sí, sí, notorio. El otro que también era evidente todo lo que estaba ahí pasando en ese momento era el muy criticado secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, sí, que andaba también por ahí, y Guillermo Calderón, pues el director del metro, pues, que sustituyó a Florencia Serranía, pues sí, ahora sí sí, que ni fu ni fa, ¿no? Creo que ahí bueno, sacrifican a un gerente, a un subdirector del metro de mantenimiento precisamente, pero yo sí, creo que ahí no hay otra ahorita. Mira, si no hubiera sido porque también insisten mucho en lo que pues es un accidente, eso pasa, dices, bueno, no. si no tuviéramos estos tres accidentes previos, esta desgracia de la línea 12 con 26 personas fallecidas y ahorita Sí, una, no, pues se bueno, las por crees, ¿no? Dios, Dices, bueno, sí, fue un incidente, un claro. accidente, ¿no? Pero cuando van tres en un sexenio, Lolita, dices, oye, ya renuncia, ¿no? Ya vete a hacer campaña, o sea, es de verdad criminal para la ciudad que se tengan este tipo de clase política, Lolita. Oye, Y lo otro a que victimicen, propósito, ahora que estuvo el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Trudeau, que iban manejando la bestia, pues que le tocan todos los baches al presidente Biden, hombre, qué barbaridad, qué vergüenza. no, bueno, mira, es inaccesible. Podrá ser muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles, Lolita, pero es inaccesible. Mira, aquí el de la Ciudad de México, pues todo el mundo ya sabemos, dependiendo de dónde vivamos, te avientas, dices, pues son 45 minutos o una hora, pero ya sabes que es el promedio. Si lo Sí, sí, toman los manifestantes, pues ya sabes que te tienes que bajar y tienes que irte caminando, que te lleve una con patrulla, todo y tu pero ya maleta. sabes que llegas, ¿no? Pero en Sí, este aeropuerto Felipe Ángeles es impredecible. Así como puedes hacer 30 minutos en un domingo a las 4 de la mañana, puede ser ya, que hagas 3 horas, ¿no? ya. Entonces, o puede ser que haga en una hora si llega el presidente de Pero Estados media hora lo Unidos. vio difícil porque incluso el presidente Biden con el presidente López Obrador en la bestia, abriéndoles camino, todos los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, En para que domingo. no tuvieran que, en domingo, para que no tuvieran que estar molestándose con los saltos también, porque todo estaba perfectamente calculado. Hicieron una hora, 7 minutos. Imagínate. Entonces, eso es así como lo mínimo y bueno, pues esta ciudad está muy descuidada, Lolita. Yo también en esas, no sé si son de la jefa de gobierno, no sé si son de su equipo, pero rescataba en un artículo hace unos meses donde ella decía que ya había arreglado el 80% de las vialidades primarias, que son No, las bueno, avenidas, pues, de la Ciudad de México, el 80%, pues yo no sé de dónde, Lolita, porque en verdad las avenidas están cada vez peor, están llenas de baches, les falta balizamiento, están mal sincronizados los semáforos, de verdad es increíble, pero pues bueno, ahí quedó para la anécdota, ¿no? El pool de prensa que decía que también estaban pasando ahí por puros baches y bueno, pues aún con todo y que fuera el presidente de Estados Unidos, pues se aventaron una hora y cinco y todo eso que festinaron los de Morena también, porque tan pocos logros hay en este gobierno que pues, el que aterriza un presidente en life es como el gran logro sí, sí, el presidente de Estados Unidos tuvo que irse del de Benito Juárez, ¿no? Del de aquí de Ciudad de México. sí, se fue del Benito No Juárez. se quedó el avión presidencial ahí en el AIFA, No, claro que se no, fue porque aquí del además aeropuerto. no había en dónde estacionarlo. ¿Dónde cubrirlo y dónde cuidarlo? Pues estamos hablando de Air Force One, o sea, el avión del presidente de los Estados Unidos americanos, o sea, espérame tantito. Pues mira, ahí quedó para la anécdota, Lolita, pero de verdad yo escucho en las redes sociales cada vez se me hace increíble la manera en cómo intentan defender o no sé si llamar defender o magnificar cosas que tú dices que son irrelevantes. Y Sí, además, Lolita, te voy a decir algo, muy incongruentes, porque yo lo que conozco de varios de los que están ahora festinando esta visita de Joe Biden, pues son personas que yo conocí en el PRD que eran no al imperialismo yanqui, no a los ándale, neoliberales, no, son muy racistas, muy clasistas, sí, 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 pero sí. se van de tapete con Joe Biden y con la Se esposa, ¿eh? van como gorda en tobogán. Ya no quiero decir quién más ahí, pero No, híjole, bueno, como si fuera no a sé ver, quién, ¿eh? a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, y me pareció que fue una agresión muy necesaria cuando el presidente López Obrador llega y le dice al presidente Biden, quiero felicitarlo porque usted es el único presidente que no ha construido ni un solo metro de muro
Y esto lo digo aunque les moleste a los conservadores. Se le olvidó, pues precisamente que Donald Trump, al que presumía que era muy su amigo, pues es precisamente los conservadores porque pertenece al Partido Republicano. Es decir, ese golpe pone en una situación pues realmente delicada a todo lo que tiene que ver con el trato diplomático entre los países, ¿no? O sea, ¿qué necesidad había de ese golpe? Y además el que inició el muro fue Obama, que era demócrata. Bueno, Entonces dices, bueno, qué necesidad como dice Lolita y pero qué necesidad. lo increíble porque ponle que haya pasado ya, llegó al live, ya se aventó su hora ahí en los baches, como que ahí la sobrellevó el presidente, pero lo que sí fue así que todos vimos, Lolita, que nos quedamos ahora sí que con cara de what, fue cuando Sí, pues esa conferencia de prensa se no, avienta su rollísimo. Sara Pablo, reportera de Radio Fórmula, sí, cómo no, con preguntas muy inteligentes, Lolita, desde muy luego. que representaban la inquietud de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación. Y bueno, agarra el micrófono a Andrés Manuel, no le responde Y ninguna no de lo las suelta. preguntas y se avienta 27 minutos de rollazo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De rollazo que tú dices, bueno, De ¿qué mañanera. dijo? ¿Qué dijo? Y la forma en como ya la mesa de ceremonias, vamos ahora a la foto oficial, y eso que quedó para la historia, Lolita, de Joe Biden, cuando en inglés dice, bueno, que conste en la grabación Sí, claro, que yo estoy preparado para responder las preguntas que yo no supe ya, que me formularon, ¿no? O sea, ahora claro. sí que ni chance me dieron. Así Y es, no, bueno, no pues ahí pude se ni van para la siquiera foto. contestar, ahí los dejo para después. ¿No? Pero que quede en la grabación y se escucha en el audio, ¿no? Ahí, lo que dice el presidente de Estados Unidos, dices, bueno, qué necesidad, dale chance, ¿no? Y estos videos que ya Bueno, han salido y por todos también me llamó lados, la atención otra cosa. ¿Por qué si estaban hablando del tráfico de drogas, del tema de seguridad, de todo lo que tiene que ver con el fentanilo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no llegó el oye, fiscal está general de la rarísimo, República? eso está rarísimo, Lolita. A No, ver, porque Marcelo dijo que pues ya les habían avisado ahí de último momento que iba también el fiscal de Estados Unidos, no nos grillemos, a ver, por favor, a ver, por favor. Ahora no nos resulta grillemos. que un fiscal le va a decir a tres presidentes, ¿saben qué? No tengo tiempo porque traigo mi agenda llena. Traigo cosas más importantes que hacer. O sea, o sea, espérame tantito. Pues De yo, verdad digo, como explicación me pareció no mala lo que le sigue. Y el otro que tampoco se hizo presente fue Manuel Bartlett, ¿eh? no, capaz se lo llevaban en la bestia, ¿no? Sí, No, eso es imposible, Lolita. Pero sí, lo del sí, fiscal está de Ripley, ¿eh? Está de no creerse. Y bueno, ya se sabrá, yo creo que en un par de años, cuál fue la realidad, ¿no? Ahí en alguna investigación que nos enteremos posteriormente, o si alguna vez decide en Marcelo Ebrard algunas platicarnos la neta, de las filtraciones que de repente de sacan, ya Guacamaya. sabes, en Guacamaya, exactamente. En Guacamaya, Liz, que nos digan cuál fue la realidad por la cual no estuvo ahí Gersmanero, ¿no? Que La se me hizo neta del increíble. planeta. Oye, y otro comentario que, no, es que esto está lleno de anécdotas, verdaderamente. Cuando de repente empieza a decirle el presidente López Obrador al presidente Biden, presidente, usted tiene la llave. ¿Por qué? Porque usted puede cambiar toda la cuestión que está relacionada con la migración y además con las relaciones, pero de todo América completo y el Caribe. O sea, no vaya a ser usted distingos, porque esa es la interpretación, evidentemente. No vaya usted a hacer a un lado ni a los venezolanos, ni a los cubanos, ni a los nicaragüenses, no, todos incluidos para que seamos toda una América, porque yo sigo soñando como Bolívar. Y entonces el presidente se queda viendo, el presidente Biden, ¿no? Es decir, eh, desgraciadamente el presidente López Obrador no entiende que Estados Unidos es otra cosa, es otra mentalidad, actúan de otra manera. Si hablamos de cuestiones de migración, no depende del presidente de la República en este caso, depende del Congreso y depende de los gobernadores.
porque cada estado tiene su propia decisión. Entonces, hay que cabildear con los gobernadores y con el Congreso norteamericano, porque ellos son los que toman la decisión, no el presidente Biden. Sí, es una idea muy romántica, Lolita, ¿no? Ya ni siquiera setentera, sesentera, ¿no? Claro, Fue una época económicamente hablando que le denominamos sustitución de importaciones, en la que te cierras como economía, ves a los países más cercanos y dices, bueno, todos somos amigos y hermanos, ¿no? Pero sí, sí, pues sí, ya sí. eso ya fue hace, pues ahora sí que del siglo pasado, literalmente, ¿no? Entonces, y también nuevamente estas incongruencias en el discurso de Morena, porque mientras que se ponen con este discurso precisamente de este tipo de economías, pues yo vi muy barberos a todo mundo con Biden, Lolita, Sí, la verdad. claro. Entonces, bueno, pues esto, entonces, ¿de qué se trata? Está aumentando la migración hacia Estados Unidos, están emocionados porque crecen las remesas, pues sí, qué bueno, pero pues yo no veo esa promesa de que los mexicanos se quedaran en su país y que ya no tuvieran la necesidad Porque, de salir a Estados porque Unidos, no que no depende del hay. presidente Biden. Mentira de que él tiene la llave, eso no es cierto. Yo recuerdo perfectamente bien, con toda claridad, desde que estaba en campaña, fíjate bien, el presidente Obama, en sus dos campañas, en la primera y en la segunda, ¿no? Él ofreció en Las Vegas, Nevada, a todo Ajá, un auditorio de latinos, dijo, yo voy a ver que se pueda llevar a cabo esta, esta ley migratoria, etcétera, etcétera. Y todos aplaudían como locos, emocionados y demás. Sí, lo que no les explicó es que no dependía de él, dependía del Congreso. Y por no, y supuesto, además, nunca pasó, no se y todo hizo lo contrario, realidad. Lolita, fue el gobierno de Obama el que ha tenido mayores deportados históricamente hacia México, Por más que con supuesto. Trump. Sí, a lo que iba Lolita es este discurso, pues, de la 4T, en donde ellos festinan mucho que haya remesas, que haya migrantes, cuando en su discurso de cambio de régimen, pues ellos dicen, ojalá hay que hacer que en el país se queden esos mexicanos que van hacia Estados Unidos para que produzcan más o generen más ingresos, y esto no fue posible. No fue posible tanto que ha aumentado esa migración, aún de manera indocumentada, Lolita, sigue creciendo precisamente por esa falta de salario digno o de Claro, trabajos en nuestro país, que eso o es de lo que no han logrado seguridad, o de realizar. cuántas cosas, ¿no? Porque Exactamente. Y ahí desgraciadamente, es otro tipo de modelo económico. Entonces, es claro, una porque, incongruencia porque lo que lo, plantean. lo que ha pasado es que en muchas ciudades de México se ha convertido verdaderamente en un camposanto. Es crimen organizado, Lolita, justamente. Hace un rato estaba viendo un video ahora que manda un grupo organizado, el crimen organizado del estado de Morelos. Bueno, ya es una presencia que tú dices, ¿dónde está el estado mexicano? Claro, Ese desplazamiento son miles de familias que son también este tipo de migración que no están viendo o no están calculando de manera correcta, de toda la gente que ha sido extorsionada o que ha y que sido sale víctima de la huyendo del delincuencia, país. que fue secuestrada en nuestro país y que tienen que irse a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, es lo más cercano, es la manera de tener una mayor cercanía con México, pero que todos esos recursos que tenían aquí, que eran fuentes de trabajo, que eran empleos, que eran ingresos, pues ya están en Estados Unidos, Lolita, porque aquí no es posible por esa inseguridad que hay. Eso creo, Así es. bueno, aquí hay extorsiones en la Ciudad de México, cobro de piso. Ahora resulta que estos delincuentes que atentaron contra Ciro Gómez Leiva, pues tenían aquí su principal forma de delinquir era extorsionando y cobrando derechos de pisos. Dices, ¿por qué no los agarraban? ¿No? O Así sea, es. es increíble, Lolita, pero son muchas incongruencias las que uno escucha y las que dices, bueno, ¿por qué festejan tanto algo que en su discurso plantean siempre lo contrario, la Claro, 4T? No, yo no lo claro. entendía realmente, Lolita. Yo tampoco, mi querido Juan Carlos, y la verdad es que vamos a seguir teniendo noticias porque lo más interesante no es lo que solo se dijeron los jefes de Estado, que se reunieron los tres jefes de Estado, sino lo que pase después. A ver si hay manera Claro, finalmente de que todo ese buen trato que se vio y esa hermandad y esa cordialidad se aterrice
en proyectos que verdaderamente ayuden al pueblo, que ayuden a la gente, porque eso es lo que hace falta a gritos, o sea, no nada más la grillita, no nada más el quedar bien, no nada más tratar de cuidar la diplomacia, porque pues eso es parte del oficio de la política, sino que al final de la jornada se vea reflejado en sus pueblos, en todos los pueblos, el canadiense, el norteamericano y por supuesto el mexicano. Ojalá que así suceda, Lolita, y por lo pronto, ahora sí que no nos grillemos, No nos veíamos. el que mayor, digamos, provecho político sacó de este encuentro y que sin duda debe estar brincando de alegría, pues es el canciller Marcelo Ebrard, Sí, ¿no? claro. Mientras que Claudia Sheinbaum por primera vez no fue convidada, que eso también es un dato bien interesante, porque Andrés Sí, Manuel, aunque sea algo que nada tiene que ver, ahí siempre ponía a la jefa de gobierno. Es sí, la sí. primera vez que no pinta en nada. Claudia Sheinbaum no fue invitada, no fue convidada, y el que subió sus bonos impresionantemente por donde le quieran ver fue Marcelo Ebrard. Yo Sí, creo que en claro. esos momentos, si fuera un momento de decisión, sería Marcelo. Y esto que comenta Lolita, yo creo que inclusive a quien podría llevarlo a cabo sería ya alguien como Marcelo Ebrard, ¿no? Y creo No, porque que además la experiencia que tiene Marcelo, el oficio político, etcétera, 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 le da 40 y las malas a Claudia Sheinbaum, por Dios. así es. Y Monreal también en una posición, me parece que inteligente, bajó perfil, pero él en una conferencia de prensa que dio también ayer, manifestando esto que dices, Lolita, que ojalá este encuentro sea de provecho para las Américas, y diciendo, yo no le voy a pegar a la jefa de gobierno. Al Mira, contrario, ojalá que la libre, y bueno, yo sigo con mi aspiración legítima, y él así como que pues, yo no me meto en darle sus, porque ya, ¿qué más se le puede criticar a Claudia Sheinbaum? no, bueno, pues Yo es que creo que si cerraran verdaderamente, esa pinza a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, pintaría otro escenario muy diferente para el país, Lolita. sí, pero por supuesto que sí. Y verdaderamente, pues cabe recordar que quien fue a despedir al aeropuerto de la Ciudad de México al presidente Joe Biden y a su esposa, pues fue nada más y nada menos que Marcelo Ebrard. Sí, se sacó ahí su estrellita, Marcelo, yo creo que subió mucho sus bonos. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede más adelante. Lolita, yo creo que por lo pronto, semana negra para Claudia Sheinbaum y Marcelo Uy, debe sí, estar brincando de alegría, ¿no? porque además ya hubo una denuncia por parte de Marcelo en contra de Claudia. Sí, fue se me fue su nombre, un conocido, por cierto, ¿no? Que fue ahorita me voy a acordar de su nombre, Lolita, pero que precisamente denunció toda esta campaña de espectaculares, Claro. grosera, ¿no? De los diputados de Bueno, Morena. estaba Patricia Armendáriz, entre otros. Híjole, qué bárbara esta diputada federal, que Sí, sí, nunca sí, la sí. había visto en Los Tiburones, ese programa de televisión. Sí, Pero qué forma tan déspota y tan engreída de conducirse. Es es realmente increíble que haya ese tipo de personajes en la política. Y pues bueno, si es buena empresaria, yo no sé de dónde, porque que lo no único que no había tienen visto. es ser políticos. Sí, y dudo que sea buena empresaria, porque yo los empresarios que conozco generalmente, Lolita, son personas muy educadas, son Claro, gente con mucha preparación, educadas, y que nunca se portarían de esa forma en como contestó esta diputada federal a muy un prepotente. conductor de Milenio, ¿no? Entonces, Así es, creo que visibiliza lo que son ahorita en el poder este tipo de personajes y que ojalá se vaya muy pronto a su casa, ¿no? absolutamente. Pues mi querido Juan Carlos, te mando un abrazo con todo mi cariño. Seguimos esta semana porque yo te aseguro que los temas no se acaban. Así es, Lolita, me da mucho gusto saludarte y pues que tengamos todos un magnífico 2023, Lolita. Eso es lo que queremos porque el 2022 nos salió Híjole, realmente muy malo. qué Entonces, bueno que esperemos ya. que este año, ¿verdad? Nos vaya infinitamente mejor, que todos estemos con salud, que eso es lo más importante, porque teniendo salud podemos salir adelante, por supuesto que sí. Así es, Lolita. Así es, Lolita. Ujú. Te mando un abrazote y no nos grillemos, Lolita. No nos grillemos, mi querido Juan Carlos, un abrazote. Hasta luego. Bye.